Hola, hola, buenos días, tardes, noches. ¿Qué vamos a hacer hoy, bandita? ¿Qué vamos a hacer hoy en este live review de Mundo Mental? Pues hoy vamos a hablar, como el título de este live lo indica, vamos a hablar un poquito de la obra de Kafka, específicamente de uno de sus libros más conocidos, que es parte de la literatura universal, que es La Metamorfosis, ¿no? Pero nada más denme unos segunditos, vamos a checar si esto está grabando, sobre todo para que lo podamos transmitir a YouTube y obviamente, como ya saben, pues también subirlo a Spotify y lo puedan escuchar esta charla desde cualquiera de sus aplicaciones favoritas, ya sea Spotify, iVoox, Apple Podcast, o verlo directamente en YouTube o ver la repetición aquí mismo en Facebook. De todos modos, ya saben que todo lo que hacemos aquí en este proyecto de Mundo Mental lo dejamos abierto al público para que lo disfruten cuando quieran, ¿no? Entonces, denme un segundito. Vamos a verificar que sí esté grabando esto, bandita. Porque si no, qué verdadera lata tener que estar regrabando todo. Ok. Mientras tanto, pues pónganse cómodos, váyanse preparando un cafecito, un tecito, una chelita, ¿por qué no? Pues digo, es miércoles y todo es cuestión de actitud, así que con la actitud correcta pueden convertir un miércoles en un viernes. Así que aprovechen, prepárense el merjurje de su preferencia antes de que iniciemos esta breve charla. ¿Va? A ver, esto ya parece pintar bien. Ok. Ténganme paciencia, banda, ténganme paciencia. No, no me veo tan viejo, pero aún así ya pienso como viejo. No le sé a las redes sociales, banda. No le sé. A ver. Ajá, estos 2 primeros minutos se les van a hacer de hueva mientras preparo esto. No le sé a las redes sociales, banda. No le sé. A ver. Esto va a tener un delay, bandita, entonces. Déjenme A ver. Esto va a tener un delay, bandita, entonces. Híjole, banda. Debería tener bien acomodados mis. Ya los. No sé, o sea, no sé cómo llamarlo. Dame un segundito, bandita. Esto. Esto de hacer contenido en redes sociales no está tan divertido, banda? Digo, obviamente me gusta, pero debería involucrarme más con la parte técnica. Claramente no lo hago porque pues, soy bastante negligente al respecto, pero pues, se hace lo que se puede, ¿no? Se hace lo que se puede con lo que se tiene. A ver. Ok. Creo que esto ya va a estar grabando. A ver. Sí. Sí, ya estaba grabando. Ahora sí, vamos a darle, bandita. Como les comentaba, no, me aclaro la garganta. Como les comentaba, vamos a platicar hoy de Franz Kafka. Vamos a platicar no propiamente de toda su obra, sino vamos a hablar directamente de uno de sus libros, de uno de los más interesantes, de uno de los más conocidos. Muchos, de hecho, tuvimos la oportunidad o en su momento nos llegaron a solicitar leerlo, algunos en la secundaria, algunos en la preparatoria. En mi caso me tocó en la preparatoria y pues recientemente lo revisité. Obviamente ya con ojos nuevos, ¿no? Y de hecho es algo a lo que a mí me gustaría invitarlos, ¿no? Aprender a revisitar viejos lugares, viejos gustos, viejas series, viejas películas que antes nos habían marcado, revisitarlas con nuevos ojos, con los ojos de la experiencia, de nuevos conocimientos que fuimos adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Y pues eso es lo que me pasó en esta ocasión, releer la Metamorfosis de Kafka, pero con todo lo que ahora ya he leído y con todo lo poco que ya he entendido
de muchas otras cuestiones, ¿no? Entonces vamos a hacer un breve review, más o menos de qué trata la obra, qué es lo que me parece interesante. Pero sobre todo me gustaría más dedicar esta charla, este live a, no sé, como una especie de hermenéutica del libro de la Metamorfosis, ¿no? Pero primero, para esto, pues recordemos una de las exhortaciones que nos hacía Friedrich Nietzsche, que es que toda obra debe ser leída primero como una autobiografía. Entonces, para entender la obra de Kafka, pues también es necesario entender un poquito de su vida, lo cual los invito a conocer su biografía, porque es bastante interesante, no es tan feliz, o sea, no tuvo una vida color de rosa. Él nació en Praga, en el entonces Imperio Austrohúngaro, por ahí de 1880, 1883, y murió relativamente joven por una complicación con unos problemas pulmonares que estaba teniendo y que se le agravó y se le convirtió en una ¿cómo se llamaba? No, tifoidea, no era fiebre tifoidea, era tuberculosis, y pues se le complicó y falleció, ¿no? A la edad como de 40 y algo años, por ahí de 1920 y tantos, 1924 creo. O sea, a él ya no le tocó ver los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pero sí los horrores de la Primera. Entonces, conocer un poquito de su historia es también entender que él tenía una vida complicada, tuvo muchos hermanos, varios de ellos murieron por cuestiones de salud que hoy se podrían solucionar con una vacuna. Obviamente en su tiempo pues no existía, ¿no? También él tenía una suerte como de un apego muy particular a una de sus hermanas y tenía una relación bastante conflictiva, bastante chocante con su propio padre. Y esto lo podemos ver incluso en casi toda su obra, ¿no? El papel que suele tener el padre de familia en sus distintos personajes tiene pues sí tiene este halo como de apatía, como de indiferencia, o de una persona sumamente castrante, hostigante, de alguien agobiante u opresiva. Generalmente la imagen paterna en sus obras suele tener estas características, no en todas, pero sí en la mayoría, ¿no? Y entonces, cuando analiza uno la obra de Kafka, pues se da cuenta de que Franz más bien construyó la mayoría de sus personajes masculinos que son protagónicos como una suerte de él intentar reflejar o proyectar algo de su angustia y de su forma de ver el mundo hacia afuera, ¿no? Entonces, a través de sus personajes, obviamente. Entonces, pasando un poquito más ya a lo que es el libro de la Metamorfosis, ¿de qué trata? Pues a grandes rasgos este libro trata de la historia del buen Giorgio, que un día de la nada amaneció convertido en insecto, en una especie como de escarabajo. Él se dedicaba a las ventas de una empresa de textiles y de curaduría de telas y demás, ¿no? Entonces, él estaba pasando por una situación familiar muy particular, ya que su papá ya se había retirado, su mamá pues obviamente no trabajaba, tampoco su hermana menor, a la cual Giorgio Samsa pues le profesaba un cariño muy especial a su hermana, ¿no? Entonces, a través de este amanecer de repente fortuito convertido en un insecto, pues obviamente cambia toda su vida. Cambia la forma en la que él vive en el mundo, percibe el mundo, pero sobre todo, y eso el mundo lo digo entre comillas, porque vivía encerrado en una habitación. Pero lo que sobre todo cambió, o donde podemos ver dónde sí estuvo realmente la metamorfosis, más que en el propio Giorgio Samsa, la metamorfosis la sufrió su familia. Pero a eso vamos a ir ahondando un poquito más en esta charla. A rasgos, pues la historia gira en torno a las complicaciones familiares y personales de Giorgio Samsa tras esta transformación, tras esta metamorfosis de ser un hombre, de ser un humano, a convertirse en un bicho de la noche a la mañana. Y obviamente los conflictos que suceden a nivel subjetivo, pero también a nivel relacional, sobre el qué haces si un día simplemente dejas de ser la persona o el ser que se suponía que eras, ¿no? Para esto,
primero quisiera hablar, o sea, esto es a grandes rasgos la historia de la metamorfosis, la cual también tiene un final bastante agridulce, y es que la mayoría de la obra de Kafka tiene esa clase de finales, tiene finales trágicos, pero al mismo tiempo esperanzadores. O sea, como que él sí estaba enfocado como que sí, él buscaba esta especie como de luz, como de esperanza, como de posibilidad a través de la muerte. O sea, de que algo muere para que algo nuevo nazca. En este sentido, pues hablemos un poquito de esta interpretación que más o menos medio le encontré, desde mi perspectiva, obviamente, respecto de este libro en particular, de esta historia de la metamorfosis. Primero está la cuestión de la transformación. Y es que una de las cosas que primero me llamaron la atención desde los primeros párrafos es el tema de el sacrificio del sujeto en función del trabajo. O sea, cómo las relaciones económicas, las condiciones político-económicas, vaya, de su país, de su ciudad, determina también las relaciones entre las personas. Pero no solo eso, sino que conforma la subjetividad de las personas. O sea, el hecho del cómo nosotros nos percibimos en el mundo, construimos nuestra identidad, pero sobre todo la manera en la que establecemos nuestras prioridades personales, familiares y sociales, depende directamente de las condiciones político-económicas. En este sentido, la situación familiar de Giorgio Samsa era que su familia dependía completamente de él, de su trabajo, ya que incluso él habla de que el dinero que ganaba, la gran mayoría, pues simplemente se lo entregaba a su papá y él lo administraba, y él solamente muy pocas veces se quedaba con algunas cuantas monedas que necesitaba para seguir trabajando. Entonces, ni siquiera para sus propios gustos, para alguna situación ahí particular. Entonces me llamó mucho la atención como una de las principales, de hecho, la primer gran preocupación de Giorgio Samsa tras darse cuenta de que se había convertido en un insecto es: no voy a llegar al trabajo. Esa fue su primera gran preocupación. No se escandalizó por de repente tener una coraza y de repente tener patitas y tener antenas. Lo que más le escandalizó al amanecer como un insecto fue que no podría ir al trabajo. Y entonces la preocupación principal en los primeros capítulos de este libro, esta preocupación, esta angustia que llena a Giorgio Samsa, se debe principalmente a qué va a pensar la gente, qué va a pensar mi patrón, qué va a pensar mi familia, qué van a decir de mí por no haberme levantado temprano para llegar al trabajo. Entonces, esta dependencia, este sacrificio de la subjetividad, de la identidad, del propio ser en función del trabajo, pues habla también muchísimo de una estructura social y una estructura económica en la que hemos hecho del ser humano, del sujeto, del individuo, lo hemos convertido solamente en un engrane anónimo y sin rostro, sin valor propio, que solamente tiene una función específica para el mercado, para la industria, para la producción. O sea, el valor de Giorgio Samsa no estaba en su ética, no estaba en sus sueños, en sus pasiones, en su amor por su familia, no estaba ahí. Su valor como ser humano, al menos en los primeros capítulos, estaba en su capacidad de producir. ¿Ok? Esto obviamente se enlaza precisamente con la cuestión económica que pasaba a su familia. Él explica precisamente que una de las razones por las que no podía darse el lujo de faltar al trabajo, por las que no podía no levantarse por la mañana para ir a chambear, pues es porque además de que su familia era dependientemente económica de él, pues no solo eso, sino que además su familia estaba endeudada. Y parte de su trabajo era para pagar esa deuda. Si lo traslapamos precisamente esta cuestión de lo que vive Giorgio Samsa en esta historia de la metamorfosis, y lo traslapamos a nuestras condiciones actuales, pues nos damos cuenta que nuestra relación con el trabajo suele ser de la misma naturaleza. Es una relación no en la que nosotros buscamos un trabajo o una actividad económica en la cual tengamos la posibilidad de
de expresar nuestro ser, nuestro sentir, nuestros deseos, nuestras ideas, nuestras pasiones, nuestros talentos, nuestro valor como ser humano, verlo transformado y materializado a través de nuestro trabajo, sino que más bien la relación que hemos construido con respecto al trabajo es una relación puramente dependiente, casi esclavizante. Y precisamente uso esta palabra de esclavizante porque hay una relación muy íntima entre el trabajo asalariado y la deuda. La deuda. Y sobre todo en un mundo en el que cada vez tenemos un colapso en los salarios, al mismo tiempo que tenemos un aumento constantemente a la alza de los precios de distintos productos y servicios, pues obviamente para tener una vida medianamente digna, si es que podemos usar la palabra digna, porque también es una palabra bastante complicada, pues obviamente a muchísima gente no le queda de otra más que endeudarse para tener un estilo de vida medianamente saludable, quizá, o simplemente para darte el gusto de comprar aquello que tú mismo produces, pues necesitas endeudarte. Y al mismo tiempo que te endeudas, entonces te vuelves profundamente dependiente de tu trabajo y de tu salario, ya que irónicamente el trabajo asalariado no tiene como función principal empoderar al trabajador. El trabajo asalariado solamente determina tu capacidad de endeudamiento para que te mantengas ahí activo en la carrera de la rata, ¿no? En esta rueda de hámster en la que tienes que trabajar para recibir un salario, para con ese salario pagar las deudas que tuviste que adquirir para medio vivir bien. O sea, es una cuestión ahí bastante que, bueno, por lo menos a mí me derrite el cerebro, pero es una realidad que tenemos hoy en día y que en esta obra de Franz Kafka podemos ver que es la principal preocupación de Giorgio Samsa al darse cuenta que se convirtió en un insecto. ¿Quién va a pagar las cuentas? ¿Quién va a pagar las deudas? ¿De qué va a vivir mi familia si depende de mí? ¿No? Entonces es ahí donde entra una cuestión que yo consideré o interpreté más bien como la disponibilidad o la disposición del sujeto al suplicio, al sacrificio. O sea, estamos dispuestos incluso a sacrificar nuestra salud física y psicoemocional solamente para no perder el pago del cheque, la quincena, el mes, para que sí nos paguen. O sea, no te puedes dar el lujo de sentirte medio mal, de sentirte agotado, de tener algún padecimiento fisiológico, psicológico. No te puedes dar el lujo de tener eso porque significaría faltar al trabajo. Y faltar al trabajo significaría disminuir tus ingresos y por lo tanto apretarte aún más el cinturón. Entonces es ahí donde tenemos un conflicto de intereses, un conflicto en nuestras prioridades. Sacrificar nuestra salud para mantener estable nuestro ingreso o sacrificarnos para mantener ese ingreso que vamos a necesitar gastar para recuperar la salud que perdimos en un primer lugar por sacrificarnos por ese trabajo. Es una de las cosas que también abre la puerta a la reflexión esta historia. Digo, cuando la vemos desde distintas perspectivas y no solamente como un cuento narrativo, una prosa y que solamente tiene la intención de entretener. O sea, considero que sí podemos rascarle un poquito a cualquier producción audiovisual o a cualquier producción cultural y eso nos da un testimonio no solo de lo que se vivía en aquel momento, sino de lo que podemos estar viviendo ahorita y necesitaremos reflexionar para superar ciertas incongruencias, ineficiencias y contradicciones propias del estilo de vida moderno, ¿no? Contemporáneo. Y precisamente por eso hablaba yo hace un momento de la relación de Giorgio Samsa con su patrón. Giorgio Samsa habla ahí precisamente de que tiene un patrón al que él se siente, Giorgio propiamente, se siente como que con una deuda no solo económica, sino una deuda moral con su patrón, por haberle dado la oportunidad de tener un trabajo. Algo que es una retórica también muy común en la actualidad, a pesar de que este libro se publicó hace 100 años, hace más de 100 años, por ahí de 1917 creo que fue cuando se publicó. A pesar de eso, todavía seguimos teniendo esa retórica, la retórica de que tienes que dar las gracias por haber sido contratado, por tener un trabajo. Entonces, toda tu salud, todas tus capacidades físicas, psicológicas, emocionales y cognitivas deben estar al servicio de tu patrón. Ese tipo de relación de sumisión
a precisamente a estas relaciones de poder asimétricas con los patrones, es algo de lo que también deja ver la historia de Giorgio Samsa en la Metamorfosis. Cómo Giorgio, al mismo tiempo que estaba preocupado por la situación de que se convirtió en un insecto de la noche a la mañana y ahora no puede ir a trabajar y mantener a su familia, también tiene la preocupación de qué va a pensar mi patrón de mí. No va a entender cómo le voy a explicar que me convertí en un insecto. Seguramente no le va a importar y va a creer que no voy a trabajar por flojo, ¿no? Es una de las muchas reflexiones o preocupaciones que va expresando precisamente Kafka a través de su personaje, ¿no? Precisamente algo de lo que me di cuenta es que entre todas esas preocupaciones solamente tenía un leitmotiv, un motivo petrificado, un solo gusto que él sí tenía. Y ese único gusto personal era el apego a una única obra que él había producido, Giorgio Samsa, que es cuando empieza a hablar o más bien describe una muestra de telas que hizo, pero con un maniquí hecho con una mujer con una piel. Él tenía un apego enorme hacia ese producto hacia esa obra que él produjo, no como una situación artística, sino que lo hizo más como para apoyarse a sí mismo en su labor de ventas. Pero como él lo hizo y a él se le ocurrió y él lo creó y él lo desarrolló, pues tiene una suerte de apego a ese objeto en particular y a ningún otro dentro de su casa ni de su familia. ¿Esto de qué habla? Precisamente habla de la cuestión de la enajenación, la cuestión de la alienación en el trabajo. La alienación es un concepto que ya venía manejando Marx y también lo maneja en su momento Bakunin, que habla sobre este sentimiento que muchos trabajadores llegamos a tener sobre el sentirnos mutilados respecto del producto de nuestro trabajo. O sea, ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestras capacidades en la producción de algo, de algún producto, ya sea que te paguen por hacer tornillos, por, no sé, tallar madera, por crear una mesa o por simplemente dar un servicio. Entonces, en ese momento, mientras lo estás haciendo, pues estás pensando únicamente en que es parte de tu trabajo, es algo por lo que se te contrató e incluso muchos afortunados hasta cierto punto, pues llegan a encontrar un sentido de dignidad, un sentido de valor de sí mismos a través de esa actividad misma, o sea, el solo hecho de hacer la actividad. Pero el sentimiento de la enajenación o de la alienación viene precisamente cuando se te da el pago, cuando recibes tu cheque, cuando recibes tu nómina, cuando recibes tu depósito. ¿Por qué viene ahí ese sentimiento de alienación? Porque a pesar de que sabes que sí fue el pago que habían acordado, por alguna situación no puedes dejar de tener un vacío en el pecho que te haga sentir que te robaron, que diste más y te pagaron menos, que debieron pagarte un poquito más de salario o debieron darte una bonificación o debieron darte algo más por la cantidad de esfuerzo que imprimiste en ese trabajo y que sientes que no fue justamente recompensado. Ese sentimiento de vacío no lo tiene solamente una o dos personas. Si lo piensan bien, yo creo que todos los que hemos tenido un trabajo, todos hemos tenido ese sentimiento, el sentimiento de que sí me pagaron lo que acordamos, pero por alguna razón siento que me están robando, por alguna razón siento que no me están pagando lo justo, siento que este pago y las cosas que puedo comprar o que puedo pagar con ese depósito, con ese dinero, con ese salario, no logra cubrir todas las necesidades que yo tengo para poder seguir dando el máximo, para poder seguir rindiendo. Ese sentimiento es la alienación, ese sentimiento es del que nos deja ver Giorgio Samsa cuando habla de su enorme apego hacia esa obra única, ni siquiera su trabajo en general. Él habla de que él tenía que viajar para hacer sus ventas, pero él detestaba viajar. No le gustaba viajar, no le gustaba alejarse de la ciudad y de su familia, y tampoco le gustaba tener que estar a las carreras todo el tiempo pensando en qué le va a decir al siguiente cliente o qué nuevo producto va a vender o en este caso cuál va a ser el balance de sus ventas al momento de que se presente de nuevo a la oficina, ¿no? Esa es una de las mayores preocupaciones y al menos de las interpretaciones que yo encontré en esta obra de Kafka. El problema de nuestra relación con el trabajo y el problema de la
discriminación en el trabajo. Pasando un poquito más a otra interpretación ahí que da los giros bastante interesantes de esta obra, porque no me quiero clavar ahorita tanto en hablar del tema del trabajo, porque todavía les debo un par de lives respecto al fenómeno del trabajo, el fenómeno como desde la perspectiva histórica, antropológica, política y por supuesto económica, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con el trabajo? Que es una charla, es un tema, es un debate que creo que es muy urgente que empecemos todas las personas a tener. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro trabajo? Bueno, pasando precisamente a otro de los giros que tiene esta obra y que nos permite reflexionar sobre distintas cuestiones de la condición humana, tiene que ver, por ejemplo, con la imagen del padre. Como lo mencionaba hace un momento, el padre de Giorgio es una persona que al parecer él tuvo su propio negocio, emprendió por mucho tiempo, la situación económica y política de su país se complicó, entonces él perdió su negocio, tuvo que retirarse y endeudarse en ese proceso, razón por la cual Giorgio tiene que trabajar para esta distribuidora de telas, ¿no? Aquí la cuestión es, lo interesante es ver cómo está conformado el personaje del padre. Si logran notar cuál es el papel del papá, primera, en ningún momento menciona el nombre del papá, solamente habla de mi padre, ¿no? O sea, no dice nombres, no le da una identidad, pero solamente caracteriza a su padre como una persona que simplemente está ahí en la casa, el patriarca, ahí viviendo, ahí existiendo, exigiendo cierto orden, exigiendo ciertos hábitos del cómo se tiene que conducir la familia dentro precisamente de la casa y también fuera. Y también él es el que administra los bienes, él administra el dinero, ¿no? Precisamente esto es lo que habla Giorgio. Él no se queda con el dinero, se lo da a su papá y él lo administra. Entonces, esto habla precisamente del cómo el hecho de que Giorgio Samsa se preocupara muchísimo más por cómo se sintiera su hermana que por cómo se sintiera su madre y su padre, dice mucho de Kafka, de hecho. Dice muchísimo de cuál era la relación que Franz Kafka tenía con su propio padre. Esta paternofilia que tan característica no solo de la Metamorfosis, sino de toda la obra de Kafka, podemos notar que la conformación, la relación que tenemos como sujetos con el padre, con nuestra imagen paterna, determina muchísimo de nuestro comportamiento. En primer lugar, tanto Kafka como su personaje Giorgio Samsa demuestra tener una serie de conflictos psicoemocionales respecto al cómo dimensionar su deseo, cómo perseguir aquello que desea, incluso el cómo se relaciona con otras personas. Algo que pueden notar en esta obra de la Metamorfosis es que no suele hablar de algún interés romántico por alguna persona en particular. Pero si empezamos a ver el resto de la obra de Kafka, nos daremos cuenta de que algo que se puede detectar, que se puede palpar en sus personajes, al menos en los personajes en los que él se proyecta, tiene que ver con su conflicto sexual, con su conflicto con su miedo a la frustración o a la ineficacia o ineficiencia o poca capacidad sexual, al mismo tiempo que su deseo desbordado por la sexualidad, pero que no logra expresar. ¿Esto cómo lo vemos? O sea, porque suena como una fumada que me acabo de dar, pero les juro que tiene sentido, banda. Se los juro que tiene sentido. A ver, la conformación, la imagen del padre nos ayuda precisamente a dimensionar en qué clase de hombre o en qué clase de persona aspiramos a convertirnos, ya que la imagen paterna a nivel psicoanalítico pues no se refiere propiamente al papá, ¿no? Se refiere solo a la imagen que nos permite construir el super yo, aquello a lo que aspiramos convertirnos. Ese super yo es el que determina la conformación de nuestros deseos y el cómo precisamente gestionamos y accedemos a la satisfacción de esos deseos. El hecho de que Franz Kafka, tanto en la vida real como a través de sus personajes, tuviera toda una serie de conflictos sexuales palpables ahí, tiene que ver con esto, tiene que ver con la exigencia del padre del qué tipo de hombre tenía que ser Franz, al mismo tiempo en qué tipo de hombre y qué tipo de deseos él quería satisfacer. Esta dicotomía precisamente la podemos palpar en cómo él
podríamos incluso decir, y hay una serie de intérpretes y de filólogos que le han dedicado casi toda su vida al estudio de la obra de Kafka, que concuerdan, muchos de ellos concuerdan en que el personaje Greta, la hermana de Giorgio, que es el único otro personaje que sí tiene nombre, los únicos que tienen nombre ahí son Giorgio Samsa y su hermana Greta Samsa. Precisamente este otro personaje femenino, algunos de estos filólogos, consideran que Greta es la versión femenina de Kafka. O sea, él dividió su ser, Franz dividió a través dividió su psiquis, dividió su ser, dividió todo su aparato psíquico a través de dos personajes. Por un lado está Giorgio que es esta, que podríamos decir que es esto cercano a la pulsión de Thanatos, ¿no? Como esta pulsión hacia la muerte, hacia la enfermedad, hacia la tristeza, la melancolía, el retorno a lo salvaje, por eso se convierte en un insecto, no en otro ser, no en un ángel o algo por el estilo. Se convierte en un insecto como un retorno a lo salvaje. Eso es la pulsión de Thanatos, el retorno a lo inerte, a lo muerto. Precisamente esto se ve porque a través de la propia construcción de la idea de que se convierte en un insecto que ya no es humano y ya no puede producir, habla del capacitismo, habla de un problema de salud, pero también un problema psicoemocional que no le permite tener un desarrollo adecuado, ¿no? En este sentido, Greta, por otro lado, representaría más bien su pulsión del eros, ¿no? Esta pulsión que todos tenemos por vivir, por querer existir, por querer reafirmar nuestra existencia, que vean que estamos ahí, que amamos, que deseamos, que sentimos, que queremos, que perseguimos. Esto es lo que demuestra Greta. Por un lado, al principio Greta, pues en su papel de hermana, preocupadísima precisamente por la situación que está pasando su hermano Giorgio, Gregory, perdón, Gregory, ella primero empieza con esta cuestión de la preocupación, ¿no? De la preocupación, primero de qué le está pasando porque no la deja entrar. Y ya cuando entendió qué fue lo que le pasó a su hermano, entonces viene otra preocupación más profunda todavía, que es el cómo me voy a comunicar con él. De hecho, si lo notan, la única persona que realmente realiza un esfuerzo mayor por comprender la situación de Giorgio Samsa es su hermana. La única persona que sí experimenta e intenta acercarse a este bicho asqueroso en el que se convirtió su hermano para intentar ver qué podría gustarle, qué podría comer, cómo podría ayudarle, cómo podría hacerle llevadera a la vida, ¿no? En esta nueva condición. Esto tiene que ver muchísimo, y si pasamos también a retomar un poquito del tema de su biografía, precisamente ese era uno de los principales conflictos de Kafka, el sentimiento que él tenía de incapacidad de poder expresar todo lo que sentía, todo lo que pensaba y todo lo que percibía. Pues obviamente esa angustia que te provoca el no saber cómo conectar con el resto del mundo, pues invariablemente te va a convertir en una persona aislada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Este aislamiento que se tiene respecto del cómo comunicarte y del cómo ser comprendido con el mundo se ve precisamente en la angustia de Giorgio al no poder expresarle a su hermana ni siquiera la gratitud que él siente por el esfuerzo que ella está haciendo para ayudarle. Esto es importante porque igual, o sea, se reanuda y se vuelve a ligar con el tema del trabajo, con el tema del fenómeno del trabajo, que es el cómo nosotros tenemos una serie de relaciones sociales y relaciones afectivas con el resto de las personas, e incluso calificamos a las personas en función del capacitismo, en función de qué tan capaces son de producir, qué tan capaces son de expresarse, qué tan capaces son de vincularse con otros seres humanos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si lo piensan bien, incluso podríamos decir que la condición de salud o la condición nueva que estaba teniendo Samsa al convertirse en un bicho, en un insecto,
pues lo podríamos ligar, por ejemplo, con problemas como las personas que llegan a tener una enfermedad grave, una enfermedad psicológica, que caen en algún tipo de cuadro psicótico, depresión, ansiedad, que por cierto, estas dos últimas, Kafka era muy propenso a esto. Eh, Incluso también lo podríamos decir, por ejemplo, en la actualidad, con los niños autistas, ¿no? Las personas con algún tipo que están dentro del espectro autista, una de sus principales complicaciones es su capacidad de comunicarse con el exterior. Ese es uno de los problemas que tiene precisamente Giorgio Samsa al haberse convertido en un insecto, el no poder comunicarse con el exterior, comunicarse ni siquiera con su familia para poder explicar que sigue siendo un humano en el interior, pero que él no tiene la culpa de nada de lo que está sucediendo y no sabe qué hacer al respecto, ¿no? Esto precisamente que acabo de mencionar, lo podemos ligar precisamente con el papel de la madre en pues en esta historia bastante triste, por cierto, porque el papel de la madre abnegada, por cierto, si lo notan bien, se reduce solamente al apego de seguir viendo a su hijo como un humano. Incluso lo podemos ver en su lucha contra su hija, contra Greta, al momento de que Greta considera que su hermano lo que necesita es espacio para moverse. Pero la madre no quiere que saquen los muebles porque quitar los muebles, quitar algo tan simple como los zapatos, tirarlos, es una vuelta a lo salvaje, es como reconocer que su hijo ya no es un humano. Y como ya no es un humano, ya no necesita una cama, no necesita un escritorio, no necesita un buró, no necesita un sillón, no necesita nada, porque ya no es humano, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con el cómo nosotros nos relacionamos con las personas con algún tipo de capacidad diversa, ¿no? Con algún tipo de discapacidad, como lo quieran llamar. Porque el hecho también de que tomemos tanto dos posiciones como la eugenicista, que es esta idea de que las personas con capacidades diferentes no tienen que ser protegidas, o por el otro lado, esta exacerbada condescendencia que a mí me parece nefasta en muchos casos de ver a las personas con algún tipo de discapacidad como, ay, pobrecitos, ¿no? Mira, cómo les está yendo de mal. Ese tipo de actitudes, esos dos extremos, los podemos ver precisamente en la historia de Giorgio Samsa en la Metamorfosis. El cómo, por un lado, su hermana, que es la que realmente lo entiende, es la única que está considerando las necesidades reales en ese momento que está teniendo su hermano. Más allá del que si van a creer que es más o menos humano, eso es lo de menos. Lo que importa es que él pueda estar cómodo y pueda movilizarse y pueda, pues de alguna manera, no estar hacinado en un rincón. Pero al mismo tiempo la madre no quiere que le quites todos esos elementos externos que le dan la condición de humano. Y es ahí donde nosotros quizá deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente caracteriza la condición humana? Nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de crear o nuestra capacidad de poseer cosas. O sea, ¿somos más o menos civilizados dependiendo de las cosas que poseemos? ¿Somos más o menos humanos dependiendo de nuestra capacidad de producir? Esas son preguntas que ahí sí creo que vale la pena que sepamos hacernos. Pero precisamente es ahí donde te das cuenta también de los efectos psicológicos a través de esta historia, de la metamorfosis, los efectos psicológicos que suele tener la depresión, el hacinamiento y por supuesto el proceso de deshumanización de una persona que está pasando por una situación de salud complicada, más allá de a qué nivel sea, si es a nivel psicológico o a nivel fisiológico. Incluso podemos ver cómo a ojos de muchas familias el tener un familiar enfermo representa más un suplicio y una carga que un simple hecho de decir, pues es mi familiar y como tengo la capacidad de generosidad, pues voy a cuidarlo, ¿no? Voy a cuidar de él, que es una también de las complicaciones que Gregorio Samsa empieza a tener después de haberse convertido en un insecto. Considerando esta perorata que me acabo de aventar en esos primeros minutos sobre la relación entre el sujeto, el trabajo, la alienación, nuestra figura paterna, el papel de la madre, el altruismo, la capacidad de esta dicotomía, este binomio que es el que más me encantó, el binomio de los personajes de Gregorio
y Greta por otro lado, su hermana, esta dicotomía entre la pulsión de Thanatos versus la pulsión del Eros, precisamente nos lleva a una serie de reflexiones muy necesarias, que resumiendo, pues son la reflexión sobre nuestra relación con el trabajo, la reflexión sobre el problema de la alienación y también la reflexión sobre el problema del capacitismo, ¿no? Siento que este libro pues oscila en estos tres ejes, además obviamente de las necesidades metafísicas que intentaba expresar Franz Kafka a través de este libro. Entonces, pues a mí sí me gustaría invitarlos ahorita para terminar un poquito este live, porque hay muchas cosas que hacer todavía en el día. Me gustaría dejarlos con esas preguntas, o sea, la importancia de que reflexionemos sobre estos temas, pero sobre todo el final, sobre todo que hablemos del final, que reflexionemos el final de la historia. No les puedo hacer spoiler de un libro que fue publicado hace 100 años, o sea, es ridículo. Entonces, aquí no les voy a poner spoiler alert, léanlo de todos modos, es un libro que vale mucho la pena. Precisamente al final, pues Giorgio muere por la infección de una herida que se le provocó en un arranque que tuvo su familia tras una, ¿cómo llamarlo? Tras un impulso que tuvo Giorgio de salir de su habitación, de dejar el hacinamiento para acercarse a escuchar una de las cosas que más amaba de su hermana, escucharla tocar el violín. O sea, una de las pocas cosas que sí gozaba, que sí le generaban placer, que sí se había convertido en uno de sus motivos para seguir viviendo y para seguir trabajando y para seguir adelante, que era poderle dar la oportunidad a su hermana de mandarla a un conservatorio de música para que se dedicara de lleno a la música. Ese sueño obviamente se ve cooptado por su nuevo problema, por su nueva condición y por lo tanto por su pérdida del trabajo, que al final del día, pues en este arranque que tuvo su familia para poderlo replegar de nuevo hacia su rincón, hacia el lugar en el que había sido relegado tras su transformación, el único elemento de liberación, de verdadera liberación que tiene Gregory en toda la historia es su muerte. Es su muerte. Es ahí donde siento yo o percibo que es donde toma mayor sentido este binomio de que Gregorio y Greta en realidad son la misma persona, ¿no? Porque Gregorio tuvo que morir esta condición enferma, esta condición triste, melancólica, esta condición incapaz de conectarse con el mundo. Tuvo que morir eso para que la pulsión de Thanatos, para que la pulsión del Eros, para que Greta pudiera florecer. Y entonces el final es así, el final es agridulce, porque el personaje principal muere, pero su muerte trae liberación para él y para su familia, y sobre todo para su hermana, que le da la oportunidad, y es ahí uno de los pocos momentos en donde la describen un poquito más, diciendo que a través y después de toda esta experiencia, por fin su hermana empezaba otra vez a sonreír, empezaba a crecer y se había convertido en una muchacha bastante atractiva y bastante bonita, tanto que al final la única preocupación que tiene su padre ya no es el dinero, es encontrarle un buen marido a su hija. Esa es o sea, encontrar esta posibilidad de expresar nuestra pulsión de vida a través de la conexión con una nueva relación y por lo tanto de la creación de una nueva vida a través del establecimiento de la familia, ¿no? Entonces esa es una de las reflexiones muy chidas que tiene y que nos presenta esta obra de Kafka. Está muy chingona, de verdad, banda. Y para finalizar entonces quisiera leerles el que fue una parte del obituario que escribió en su momento Milena Jesenska cuando Franz Kafka falleció. ¿Por qué les quiero leer esto? Porque también nos da una idea no solo de lo que estaba hablando la historia de la metamorfosis, sino de la historia misma de Kafka. Y en palabras de Milena Jesenska, ella decía en el obituario de Kafka: pocos lo conocieron aquí, porque era un recluso, un hombre sabio y temeroso de la vida. Era tímido, asustadizo, gentil y bueno, pero los libros que escribió fueron crueles y dolorosos. Vio el mundo lleno de demonios invisibles luchando y destruyendo a las personas indefensas. Era demasiado clarividente, demasiado sabio para vivir y demasiado débil para luchar. Pero esa era la debilidad de las personas nobles y bellas que no saben luchar contra el miedo, contra los malentendidos,
contra el desamor y las falsedades espirituales, que saben desde el principio que son impotentes, se someten y así avergüenzan al vencedor. Era un hombre y un artista con una conciencia tan escrupulosa que se mantenía alerta aún donde los demás, los sordos, ya se sentían seguros. Y pues nada, bandita, entonces dejo estas palabras de Yesenska, que la neta están muy chidas. Los invito a que vayan a leer el obituario completo. Y sobre todo, ver un poquito de la historia de Kafka, de su biografía, porque es una biografía bastante interesante. Y pues nada, bonita, entonces los dejo con esta reflexión. Los invito a que lean ese libro, está muy chido, está cortito, está bastante fácil de leer. No se necesita ser un genio para entenderle. Y es bastante entretenido, la verdad. Es chiquito, es muy entretenido. Y pues aquí en Mundo Mental vamos a retomar el tema de los reviews de libros y de algunas otras producciones audiovisuales. Vamos a intentarles darles un giro, o sea, no solamente platicarles de qué se trató o qué es lo que literalmente dice ahí, sino vamos a intentarle darle alguna interpretación, algún giro que nos pueda dar alguna reflexión un poquito más interesante, ¿no? Entonces, pues hasta aquí dejamos este review. Ya saben, compartan, piquen a los botones, denle click, hagan las cosas que se hacen en redes sociales si quieren. Y si no, pues de todos modos, estas conversaciones, estas charlas en Mundo Mental seguirán sucediendo de todos modos, ¿vale? Entonces, cuídense mucho, bandita. Los quiero. Bye bye.